El sueño de Freud, cómo el padre del psicoanálisis descubrió el inconsciente. Freud era un joven médico que trabajaba en el Hospital General de Viena a finales del siglo XIX. Estaba muy interesado en la neurología y la hipnosis y se dedicaba a tratar a pacientes con trastornos nerviosos. Uno de ellos era una mujer llamada Anna, que sufría de histeria, una condición que le provocaba síntomas físicos y mentales inexplicables, como parálisis, alucinaciones y amnesia. Freud se asoció con otro médico, Joseph Brauer, para aplicar la hipnosis a Anna o explorar las causas de su histeria. Descubrieron que la paciente podía recordar y revivir traumas pasados que habían sido reprimidos de su conciencia y que al hacerlo, sus síntomas se aliviaban. Freud y Brauer llamaron a este método cura catártica o cura por el habla. Freud quedó fascinado por el descubrimiento y empezó a aplicarlo a otros pacientes y asimismo se dio cuenta de que la hipnosis no era necesaria y que bastaba con que el paciente hablara libremente de lo que le viniera a la mente sin censura ni crítica. A este método lo llamó asociación libre. Freud también se interesó por el sueño, que consideraba la vía regia del inconsciente. Pensaba que los sueños eran manifestaciones simbólicas de deseos reprimidos, especialmente de naturaleza sexual, que no podían expresarse en la vigilia. Freud se propuso analizar sus propios sueños y los de sus pacientes para revelar el significado oculto de sus conflictos psíquicos. Uno de los sueños más famosos que Freud analizó fue el que tuvo la noche del 23 de julio de 1895 y que relató en su libro La interpretación de los sueños, publicado en 1900. En ese sueño, Freud se encontraba en una habitación con su amigo Otto, que le mostraba a una mujer llamada Irma, que era una paciente de Freud. Otto le decía a Freud que Irma estaba enferma porque le habían inyectado una sustancia sucia. Freud examinaba la garganta de Irma y veía una lesión blanca. Luego aparecían otros personajes, como el doctor M, que le decía a Freud que Irma tenía una infección por difteria, y el doctor K, que le decía que Irma tenía una afección en el hueso nasal. El sueño terminaba con Freud viendo una fórmula química en un papel. Freud interpretó este sueño como una expresión de su culpa por el fracaso de su tratamiento con Irma, que no había mejorado con la hipnosis. Freud se sentía responsable de su enfermedad y se defendía de ese sentimiento proyectándolo en Otto, que era el que había inyectado una sustancia sucia. Freud también defendía su culpa buscando otras causas de la enfermedad de Irma, como la difteria o el hueso nasal, que no tenía nada que ver con él. La fórmula química representaba el deseo de Freud de ser un científico respetado y de encontrar una explicación racional a sus problemas. El sueño de Freud fue el punto de partida para el desarrollo de su teoría del psicoanálisis, que se basaba en la idea de que el inconsciente es una instancia psíquica que alberga los deseos, recuerdos y conflictos más profundos y oscuros del ser humano y que influye en su conducta, personalidad y salud mental. Freud creó un método para acceder al inconsciente mediante la asociación libre, el análisis de los sueños y la interpretación de los actos fallidos, los chistes y los síntomas. Freud también elaboró una estructura del aparato psíquico compuesta por el ello, el yo y el superyo, que representaban las fuerzas instintivas, racionales y morales que interactúan en el individuo. También propuso una serie de etapas del desarrollo psicosexual que iban desde la infancia hasta la madurez y que determinaban la formación de la personalidad y la sexualidad. El psicoanálisis de Freud revolucionó la psicología, la medicina, la cultura y el arte de su época y sigue siendo una de las corrientes más influyentes y controvertidas de la historia del pensamiento humano. El sueño de Freud fue el sueño de un genio que cambió para siempre la forma de entender
la mente humana. Escuchate Inteligencia Creativa, quienes habló el profesor César Alejandro Ferrer. Les recuerdo suscribirse, visitar nuestra website, ver la variedad de cursos que ofrecemos y también descargar nuestros ebooks. Inteligencia Creativa, el podcast.